Cuando se trataba de las mañanas tempranas, Emiya Shirou no tuvo problemas para levantarse a tiempo. El sol brillando en su rostro, su calor envolviendo cada centímetro de piel y cabello que podía alcanzar hasta que fue imposible mantener los ojos cerrados. Sonrió levemente para sí mismo ya que había dormido bien y se sintió renovado al levantarse, apartando la manta a un lado antes de levantarse de la cama. Mientras miraba por la ventana, tuvo que dejar escapar un pequeño suspiro, la vista le recordó la tarea de hoy y que no estaba en Fuyuki. Habían pasado algunos años desde la Quinta Guerra del Santo Grial, y desde que conoció, se enamoró y perdió a saber, también conocida como Artoria Pendragon. Los recuerdos resonaban en su mente todos los días, guiándolo y enseñándole su objetivo. La experiencia, una vez que Shirou logró superar la pérdida inicial, fue reveladora. Aprendió gracias a Archer a nunca volverse arrogante y seguro en su objetivo de ayudar a otros, y eligió continuar su camino hacia el futuro sin hacer un trato con Counterforce una vez que se acerca a la muerte para evitar volverse como Archer. Sin embargo, eso no le impidió emprender un camino de descubrimiento para perfeccionar aún más sus habilidades y ver más el mundo, aprender más sobre cuál era su ambición, por lo que emprendió un viaje hace aproximadamente un año y no ha regresado a la ciudad de Fuyuki desde entonces. Estuvo en muchos lugares, América del Sur, África Central, el norte de Europa y en los extremos más septentrionales de Siberia, visitando los lugares más difíciles del mundo y ayudando al lugar como pudo mientras redescubría partes de la historia para aprender sobre más mitologías. Y recopilar conocimiento de más noble fantasmas para proyectar. Como tal, también terminó puliendo varios idiomas para moverse por el mundo, habiendo descubierto un interés previamente oculto en dialectos antiguos y lenguas perdidas. Sin embargo, sus viajes no estuvieron exentos de inconvenientes. A saber, la Asociación de Magos. Desde que ganó la Guerra del Grial, los magos lo han estado persiguiendo tanto oficial como extraoficialmente, pensando que los rostros oficiales estaban muy bien disfrazados como razones arbitrarias para buscarlo y estaban encubiertos de varias maneras. El favorito personal de Shirou era la excusa de intentos de discutir que se intensificaron más allá de la capacidad de salvar el intercambio verbal. Pero las cosas no podían continuar como estaban, por lo que Shirou cambió las prioridades para su pequeña gira mundial y la convirtió en una experiencia de entrenamiento de combate, audazmente saliendo a la naturaleza para enfrentar peligros con la menor cantidad posible de armas proyectadas para entrenarse, y en uno de esos viajes, hizo un hallazgo interesante. Su capacidad para leer jeroglíficos y tablas de piedra era muy limitada debido a que habían sido escritos en su totalidad en los idiomas antiguos que hasta el día de hoy no se han descifrado por completo, pero le bastó lo suficiente para identificar que había, completamente por accidente, redescubrió el figurar de Ur, conocido como el templo de la diosa de la luna Nana de la antigua mitología sumeria, ubicado geográficamente a unos 40 kilómetros al sureste de Basora, Irak. El recuerdo de su descubrimiento volvió a su mente y contó los hechos. Shirou miró alrededor del camino bastante angosto que aparentemente solo conduce hacia adelante durante un par de minutos, después de haber usado su proyección, que perfeccionó casi a la perfección, para crear una linterna, usándola como su principal y única fuente de luz para orientarse. Proyectar una linterna había sido su último logro, ya que estaba bastante acostumbrado a crear armas gracias a la Guerra del Grial, por lo que Shirou se atrevió a intentar crear algo más que armas, y a través de prueba por falla, comenzó a avanzar en su gama de creaciones. En muchos sentidos, creando cuencos. Sillas pequeñas, cadenas. Al principio, Shirou solo podía crear cosas basadas completamente en metales, pero con el tiempo, de forma lenta pero segura, aumentó el rango de utilidad hasta que pudo proyectar vidrio, luego plástico. Y aunque todavía no podía proyectar otros tipos de materiales como madera o lana, lo que sí podía proyectar era suficiente. Cuando Shirou se adentró más en el templo, de repente se encontró con una bifurcación en el camino, dividiéndose en dos direcciones, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Shirou trató de iluminar las paredes para ver si había alguna indicación de a dónde conducía, pero las paredes estaban en blanco. Entonces Shirou simplemente tomó la muestra y giró a la derecha. Espero no estar caminando hacia una trampa. Se dijo a sí mismo. Enemigos como Magus Perseguidor podía verlos, los conocía y podía lidiar con ellos. Trampas viejas que probablemente sean incluso más mortales debido a la corrosión que causa posibles fallas, lo que permite una escalada inconmensurable.
Esa es una sentencia de muerte y Shirou sabía que, incluso con toda la habilidad y la experiencia que acumuló a lo largo de los años, es poco probable que salga vivo de este templo si alguna vez activa uno y lo arruina. Su camino de repente se bifurcó nuevamente, llevándolo una vez más hacia su lado izquierdo o derecho. Shirou decidió ir a la derecha esta vez, y en el mismo minuto, su camino lo llevó a un gran salón que, muy claramente, era una sala del trono por lo que parecía. Sin embargo, cuando entró, de repente el interior comenzó a iluminarse. Antorchas en todas las paredes encendiéndose una tras otra por sí solas. Esto ya alertó a Shirou porque sabía que cada vez que sucediera este tipo de cosas, algo sucedería o, peor aún, algo se despertaría. Había visto suficientes películas para conocer sus opciones. Cuando Shirou se acercó al centro de la sala del trono, pudo ver un asiento elevado de piedra después de unos pequeños pasos que conducían a él. Este debe ser el trono, pensó mientras se acercaba a él. Shirou no podía explicarlo, pero tuvo la repentina necesidad de sentarse en él. Esto definitivamente es una trampa, así que ¿por qué? Pensó para sí mismo. Se sentía casi poseído, y cada paso más cerca del trono lo preocupaba más. Pero no pudo detenerse, por lo que decidió que si había una trampa, estaría listo y sus manos ya estaban abiertas para recibir cualquier arma que decidiera rastrear en este momento. Shirou se dio la vuelta una vez que estuvo justo frente a él y se sentó, recostándose en él y apoyando las manos en los reposabrazos del trono. Sus dedos se sentían inusualmente cómodos y Shirou sintió una repentina oleada de seguridad, casi como si perteneciera a este trono, y este repentino sentimiento lo asustó un poco. No sabía de dónde venía, y con cada segundo que pasa, siente más pánico interior a pesar de estos pensamientos que surgen en su cabeza. De repente, la sala del trono comenzó a temblar y temblar violentamente y Shirou se levantó de inmediato y se preparó para salir disparado. Sin embargo, para su sorpresa, el temblor se atenuó después de que el suelo en el área central de la gran sala se abrió y algo parecido a un pequeño podio se elevó de él, de unos 20x20 centímetros de ancho y aproximadamente 1 metro de alto. Está bien, esto no es bueno. Se dijo a sí mismo mientras observaba. He visto lo suficiente a Indiana Jones para saber exactamente que esto no es bueno, algo va a pasar, y si lo levanto, todo este templo se derrumbará sobre mí, ¿no es así? Le preguntó retóricamente a Nadia aparentemente, bromeando un poco consigo mismo para tratar de calmar sus tensiones. Un hábito que adquirió después de haberlo probado una vez porque recordaba los ocasionales diálogos cínicos de Archer consigo mismo, un trabajo en progreso para deshacerse de él. Lo que más llamó la atención de Shirou fue que no había nada encima a pesar de que parecía que algo debería estar allí. Se acercó lentamente, descendiendo de los escalones que acompañaban al trono y caminando hacia él, cauteloso como podía ser, y trazó la superficie con la mano. Sin embargo, cuando su mano golpeó la parte superior horizontal, un pico repentino se disparó y perforó la mano de Shirou, lo que provocó que gritara de dolor y tratara de alejarse por reflejo, pero eso terminó doliendo más porque el pico solo bajó después de unos pocos segundos. Segundos, lo que significa que tiró de él contra su carne perforada. Cuando bajó tan rápido como subió, Shirou levantó la mano y se sujetó la muñeca con fuerza por el dolor, mirando su palma para ver un agujero pequeño pero casi perfectamente redondo, lo suficientemente grande como para ver a través de él. Sin embargo, la sangre que fluyó hacia abajo en el pequeño podio se elevó repentinamente en una llama azul, cayendo al suelo en una forma sospechosamente sistémica, extendiéndose por el suelo y formando un gran círculo alrededor de Shirou. Inmediatamente salió corriendo de su alcance mientras trataba de no pensar en el dolor de su mano, agarrándose la muñeca con más fuerza en el proceso. Fue entonces cuando notó que su herida aún no había sanado. Avalon ya debería haber entrado en acción, gruñó. Su línea de pensamiento se interrumpió cuando el círculo de fuego azul se disolvió y el suelo que rodeaba se levantó de repente, revelando un camino hacia él, una escalera circular y muy estrecha. Estaba claro que este camino conducía más adentro del templo, pero Shirou estaba comenzando a dudar en continuar explorando, dada su lesión. Pero entonces, hubo este sentimiento de nuevo. Esta atracción que venció a la razón y la emoción combinadas. Este impulso, este deseo casi obsesivo de continuar. A estas alturas, Shirou estaba seguro de que se trataba de una especie de maldición, alguna forma de manipulación mental, probablemente una de dichas trampas con las que estaba equipado el Zigurat, obligando a aquellos que se aventuran sin ser invitados a continuar hasta que se encuentran con su desaparición. Esa fue su conjetura.
Pero si se trataba de una maldición, fue excepcionalmente cruel, ya que parecía que la víctima estaba eligiendo activamente este destino y sufriendo la negación en retrospectiva. Shirou dio un paso adelante, y luego otro, y comenzó a descender por las escaleras que conducían más abajo al zigurat, sin saber a dónde llegaría. Toc toc. Shirou fue sacado de su viaje por el camino de la memoria al escuchar de repente golpes en la puerta. Como residía en un pequeño hotel en Basora después de encontrar la ciudad, no esperaba ningún visitante. De hecho, lo puso en alerta y, como resultado, proyectó a Kansou y Bakugou sobre su cama mientras estaba parado justo enfrente de ella. ¿Puedes pasar? Shirou habló en árabe, lo suficientemente alto como para asegurarse de que la persona del otro lado lo escuchara. Efectivamente, la puerta se abrió y apareció una figura que Shirou reconoció de sus recuerdos. Cabello largo y negro, un traje negro con un abrigo rojo encima y una bufanda dorada que se deslizaba en dos partes a lo largo de sus hombros y caderas, hasta las rodillas, y un cigarro en la mano para que pudiera hablar. Eres una persona muy difícil de encontrar cuando quieres ser. Ella Meio y segundo, también conocido como Waver Velvet, habló. Shirou estaba en el este ahora porque incluso pensaba que Waver era un mago, el tipo de personas que detestaba por defecto a menos que se probara lo contrario. Waver era una de esas personas que demostraba lo contrario, y aunque Shirou no confiaba completamente en él, sabía que Waver no lo era. El típico Sleazeback que intentaría tácticas encubiertas contra los no enemigos. ¿Cómo me encontraste? Shirou preguntó mientras se dirigía a una pequeña mesa dentro de la habitación del hotel que tenía hasta 4 asientos, ofreciéndole uno a Waver mientras iba a la pequeña cocina abierta a preparar un poco de té para beber. Yo no lo hice al principio, nadie lo hizo. Perdimos tu rastro después de Vladivostok. Sin embargo, comenzó Waver, volviendo a colocar su cigarro en su boca para fumar antes de continuar. No sé lo que hiciste, chico, pero desde hace unos días toda la asociación de magos está en alerta roja y todos prácticamente gritan tu nombre. Algunos han dicho que pueden sentir tu maná en todo momento y eso los pone seriamente al borde, otros afirman haber sentido algo parecido a una onda de choque que los lava, pero todos reconocieron que los rastros de maná eran suyos. Era, a falta de mejores palabras, como un GPS que creaba paranoia, y lo usé. La mayoría de la gente quiere tu cabeza, pero los altos ejecutivos de la asociación piensan lo contrario. Estoy aquí en su nombre para investigar este asunto y, si es posible, pedir tu ayuda en un asunto separado. A Shirou no le gustó el tono de esto. Tenía una buena idea de lo que estaba hablando Waver. Deja eso, sabía exactamente de qué estaba hablando Waver. Shirou estaba en medio de contar el evento antes de que lo interrumpieran, pero como Waver estaba aquí por un asunto oficial, no podía simplemente dar detalles de esto. Lo único de lo que creció Shirou es de confiar en las personas que alguna vez fueron amables, por lo que tuvo que mantener a Waver a distancia. El primer asunto no me parece tan importante, la asociación de magos tiene un colapso comunitario aproximadamente una vez por semana, prácticamente todo lo que no controlan los amenaza de alguna manera a nivel existencial. Habló, disparando su tiro sin ninguna señal de filtro. Waver solo se burló ligeramente antes de tomar otra inhalación de su cigarro. ¿Para qué necesitarías mi ayuda? Uno pensaría que traer a un antiguo maestro es un tabú para cualquier cosa. Shirou continuó, el veneno de la asociación de magos no disminuía. Comprendo perfectamente que le disgusten mis empleadores y compañeros asociados. Solo ha conocido a un mago antes que no haya tratado de explotar completamente su pasado como maestro, y especialmente en los últimos tiempos, ha sido un objetivo de intentos de asesinato, a lo que tengo que decir, gracias por no matar a ninguno de ellos a pesar de ser perfectamente capaz de hacerlo. Waver respondió, fumando un tercer cigarro de su cigarro actual antes de dejarlo a un lado en un pequeño cenicero en la mesa con la que venía cada habitación de hotel. La razón por la que necesitamos tu ayuda ahora es precisamente porque fuiste un maestro en la guerra del Grial anterior. Waver metió la mano en su abrigo por un momento y sacó un expediente, lo dejó sobre la mesa y lo empujó hacia adelante para que Shirou lo tomara, quien acababa de llegar a la mesa con 2 tazas de té y le ofreció una a su invitado. Después de eso, se sentó y abrió el archivo para comenzar a leer. La familia Ignillenia, una familia que fue condenada al ostracismo por la Asociación por la Sangre Impura de su líder, ha resurgido recientemente con afirmaciones de que están en posesión de lo que llamamos el Gran Grial, comenzó, haciendo que los ojos de Shirou se entrecerraran ligeramente al ver el datos dentro del archivo.
Estaba organizado de manera bastante estereotipada. Primero el título del archivo con toda la información objetiva, luego las imágenes más recientes posibles sobre el Grial, siendo un boceto que era antiguo por lo que parece, y luego datos adicionales como los miembros de Igmillen y basados en el último datos adquiridos. El Grial por el que luchaste en Fuyuki era lo que nos referimos como el Grial menor. Este es mucho más potente y, además, está estacionado en un país cuyas líneas ley son más poderosas que las de Fuyuki. Como tal, una sexta guerra del Grial está a punto de estallar, y hemos confirmado que esta tendrá el doble de sirvientes y maestros. Necesitamos un experto en las guerras del Grial que nos ayude a lidiar con la familia Igmillenia, ya que tenemos todas las razones para creer que su intención es inherentemente maliciosa. El cabeza de familia, Darnik Preston Igmillenia, busca venganza, y esto no solo amenazaría a la asociación de magos, sino posiblemente al mundo tal como lo conocemos. Waber hizo una investigación exhaustiva sobre Shirou, por lo que sabía que si priorizaba los puntos sobre las bajas de esta gran guerra del Grial, podría convencer a Shirou para que lo ayudara en el asunto. Y su información sobre Shirou era correcta. El pelirrojo suspiró muy fuerte antes de cerrar el archivo y asintió con la cabeza. Si no pueden mantener a los inocentes fuera del camino, y si tienen la intención de usar el Grial maliciosamente, entonces los detendré. Waber asintió con la cabeza, pero podía sentir esa temida palabra, pero, ahí está, pensó Waber con fastidio morboso. No estoy haciendo esto por la asociación. Estoy haciendo esto para ayudar a los inocentes y a los necesitados. Nada más. Una vez que esto termine, nos separaremos. Y esta vez, espero que la asociación se mantenga alejada por bueno. Waber tuvo que dejar escapar otro suspiro. Se entendía el desdén de Shirou por Magus, pero el rango con el que se desvivió para expresarlo era casi preocupante. Bordeaba el odio. Tenía que asegurarse de notar esto y hacer los preparativos correspondientes para evitar que Shirou tomara decisiones impulsivas. Está bien, puedo aceptar esos términos, y la asociación también lo hará. Bueno. Shirou habló antes de asentir con la cabeza y tomar un sorbo del té que preparó. Después de unos cuantos tragos, dejó la taza. Ahora, ¿qué necesito saber? Waber se recostó en su asiento y tomó la inhalación posiblemente más grande del cigarro, el rojo brillante del tabaco encendido visiblemente alcanzando más atrás a lo largo de al menos 1 centímetro completo, si no 2. Habrá 2 facciones operando, cada una compuesta por 7 maestros. La facción negra, que es la familia Igmillenia, y la facción roja, que son delegados cuidadosamente seleccionados tanto de la asociación como de la iglesia. Eres el último maestro para el que estamos reclutando. La Red Faction, y todos los demás ya han convocado a sus sirvientes también. El tuyo es el único que permanece dentro de la Red Faction. No tenemos información sobre el progreso de invocación de la Black Faction, pero tenemos que suponer que ya tienen los 7 sirvientes. En cuyo caso eres lo único que todos esperan. Shirou entendió y tomó esta información antes de hacer la siguiente y más importante pregunta. ¿A dónde tengo que ir? Ya hemos hecho los preparativos para el transporte, y hemos preparado un catalizador para el sirviente que convocarás. Te escoltaré personalmente hasta que lleguemos. Waber comenzó antes de recuperar el archivo, que Shirou había terminado de leer, y volver a guardarlo en su chaqueta. Nuestro destino es Sigisoara, Rumanía. Empaque sus cosas, nos iremos lo antes posible. Con esas palabras pronunciadas, Waber se levantó, vació el té de un sorbo como si fuera una bebida alcohólica, luego caminó hacia la salida de la habitación del hotel. Te espero en el vestíbulo. Comentó antes de salir de la habitación, dándole a Shirou la capacidad de empacar sus pertenencias. El pelirrojo suspiró ruidosamente antes de mirar la palma de su mano izquierda. ¿Para qué me inscribí? Tardó un total de 3 días en llegar a destino. Primero tenían que conducirle hasta el aeropuerto grande más cercano, que estaba en Bagdad. De allí necesitaban tomar un vuelo a Ankara, Turquía, desde donde lograron reservar un vuelo hacia Bucarest, Rumanía. Desde allí, se dirigieron hacia Sigisoara en automóvil. Allí, Waber condujo a Shirou hacia la iglesia local y lo dejó antes de irse, ya que tenía que regresar a Londres y reanudar sus actividades con la asociación de magos, además de informarles que Emilia Shirou había sido reclutada con éxito para el caso. Shirou, antes de entrar, miró el objeto que sostenía en la mano, que Waber le entregó antes de irse. Le dijeron que se trataba de un fragmento de la mesa redonda de Camelot, y que seguramente convocaría a uno de los caballeros, pero no sabían a cuál. Hizo que Shirou se sintiera un poco ansioso.
¿Qué pasa si puedo convocarla de nuevo, verla una vez más? Apretó su puño ante la idea, prestando atención para no cortarse accidentalmente con el fragmento y entró, abriendo las puertas gemelas de la iglesia. Al entrar, vio a algunas personas sentadas dentro de la iglesia. Lo que más lo sorprendió fue que, entre los rostros, algunos eran claramente sirvientes, y uno de ellos lo reconoció de memoria, y eso lo preocupó y lo alegró un poco. Berserker Ozred, también conocido como Heracles en la guerra anterior. Heracles pareció notar a Shirou también y dejó escapar un fuerte gruñido antes de acercarse a él, sus pasos pesados y poderosos como siempre. No se podía esperar menos de la leyenda griega. Me sorprende que te llamaran de nuevo, Heracles. Shirou habló, ganándose un asentimiento y otro gruñido de Heracles, para sorpresa de todos los demás, en particular de un guerrero de cabello verde, que por el atuendo también parecía ser griego. La sorpresa no se detuvo allí, ya que Heracles y Shirou se dieron la mano con respeto mutuo, ambos sonriendo con orgullo, pensaron que la expresión de Heracles parecía bastante siniestra debido a sus ojos rojizos y brillantes. Bueno. Parece que nuestro berserker ya te conoce. Debes ser el último maestro, el que se dice que ganó la quinta guerra del Grial en la ciudad de Fuyuki. Habló una voz profunda y autoritaria, perteneciente a una mujer caballero con una armadura jactanciosa, azul y plateada, sus hombreras en forma de cabezas de leones y su peto tenía las alas de un águila que se cruzan sobre él, en forma de metal para no parece solo una pintura. También tenía una capa de un solo lado colgando sobre su hombro, cubriendo la mitad superior de su brazo izquierdo. El logotipo dibujado en él era un escudo de armas claro, dividido en el medio, la mitad izquierda mostraba el águila bicéfala, el signo internacional de un imperio, y la mitad derecha mostraba 6 flores de lis, colocadas simétricamente a lo largo del mitad izquierda en formación 1, 2, 2, 1, mirando de arriba hacia abajo. Sin embargo, Shirou estaba prestando un poco más de atención a la expresión facial de esta figura. Orgullo y alegría parecían estar escritos en toda su cara, un lado cubierto por unos cuantos mechones rebeldes de cabello rubio que, por lo demás, ondeaba por los costados y la parte posterior de su cabeza como olas en la playa. Este caballero era visiblemente importante y hermoso, y Shirou suavizó su mirada antes de mirar más seriamente para indicar que estaba escuchando. Soy Saber Ozred. Como estamos entre camaradas, no temo revelarte mi verdadero nombre, Lord Shirou. Soy Roland de Carlomagno. Se presentó antes de tomar una pose orgullosa de un caballero, desenvainando su espada Durendal y colocando la punta contra el suelo, las manos descansando en la empuñadura. Hemos estado esperando tu llegada. Shirou se sintió un poco nervioso ahora, siendo recibido tan pomposamente por Saber Ozred que lo hizo sentir un poco nervioso. Se rascó la nuca e hizo una risa nerviosa antes de responder. Gracias por darme la bienvenida. Soy Emilia Shirou, como ya sabes. Luego, su expresión volvió a la seriedad antes de mirar alrededor de las figuras presentes. Contó otras 7 personas, 6 sirvientes y un maestro hasta el momento. ¿Dónde están los otros maestros? El único maestro en la habitación, un sacerdote de cabello blanco por el aspecto de su ropa, se levantó de su asiento y se volvió completamente hacia Shirou, caminando hacia él. Actualmente están haciendo sus propios recados individuales. Comprando comida, explorando la estructura de la ciudad o simplemente saliendo a tomar una copa. Estamos muy seguros de que Igmillen ya no conoce ninguna de las identidades de nuestro maestro, por lo que tenemos margen de maniobra en nuestro día a día. Comportamiento diurno. Explicó con una voz casi monótona, que sonaba alegre, pero que era tan cuidadosamente lineal en su sonido parecía fuera de lugar. Shirou asintió con la cabeza en respuesta, sacudiendo sus pensamientos antes de extender su mano para sacudirla. Entendido. ¿Y tú lo estarías? El adversario de Shirou sonrió un poco y extendió su mano para estrecharla. Shirou Kotomine. Parece que ambos nos llamamos Shirou. Emilia de repente se puso alerta cuando escuchó su apellido. ¿Kotomine? ¿Por casualidad no conoces a un Kirei Kotomine? Kotomine solo asintió con la cabeza de nuevo, su sonrisa se volvió más astuta. Eso es lo que uno llamaría un pariente lejano. Emilia Shirou asintió antes de mirar alrededor un poco más. Supongo que debería empezar a convocar a mi servant. Por supuesto, respondió el sacerdote y se hizo a un lado, señalando con la mano hacia un lado del gran salón de la iglesia. Ve a las escaleras a tu derecha, llegarás al área del sótano. Ya se ha establecido un círculo de invocación.
El pelirrojo inmediatamente siguió por el camino descrito por el sacerdote, bajando las escaleras y hacia la habitación con el círculo de invocación. Miró a su alrededor para ver que la habitación era, por lo que parecía, una bodega de vino antes de que fuera remodelada para servir como cabina de invocación. Colocó el fragmento de la mesa redonda en el medio del círculo y se quitó las vendas de su mano derecha, la que aún se estaba recuperando de la lesión que sufrió en el zigurat, que fue hace casi 2 semanas. Cuando dejó caer el curita, se reveló que su mano estaba parcialmente curada, pero aún en proceso. El agujero en él estaba cerrado, pero el lado de la palma todavía tenía la costra, lo que inmediatamente sacó gotas de sangre cuando Shirou lo rascó. Ahora que le sangraba la palma de la mano, cerró el puño y lo estiró antes de comenzar a cantar el encantamiento de invocación, que Waver le enseñó en el camino hacia aquí, recordando cada palabra y pronunciándola en voz alta en consecuencia. Que la plata y el acero sean la esencia. Que la piedra y el archiduque de los contratos sean la base. Que el rojo sea el color al que rindo tributo. Que se levante un muro contra el viento que ha de caer. Que se cierren las 4 puertas cardinales. Que el camino de 3 bifurcaciones desde la corona que llega hasta el reino gira. Que sea declarado ahora. Tu carne servirá debajo de mí, y mi destino será con tu espada. Mientras Shirou continuaba con los encantamientos, los 3 Command Seals aparecieron en el dorso de su mano derecha, brillando en un rojo claro. Con esto, supo que su encantamiento estaba funcionando y continuó. Sométete al llamado del Santo Grial. Responde, si te someterías a esta voluntad y esta verdad. Se hará un juramento aquí. Obtendré todas las virtudes de todo el cielo. Tendré dominio sobre todos los males de todos en infierno. Desde el 7º cielo, asistido por 3 grandes palabras de poder, sal del anillo de restricción, protector del equilibrio sagrado. Luego, la habitación se vio envuelta en una luz brillante de color rojo y blanco, cegando a Shirou por un momento. Shirou usó su mano izquierda para cubrirse los ojos hasta que la luz comenzó a someterse. Cuando lo hizo, Shirou pudo ver que alguien estaba parado en el centro del anillo. Sin embargo, cuanto más claro miraba, más estupefacto estaba. El individuo ante él no era otro que Arturia Pendragon, caballero de Camelot y rey de todos los caballeros. Pero, ella era diferente. Su cabello creció un poco más, los 2 mechones que bajaban por los lados de su rostro eran más gruesos y largos, llegando más allá del área del pecho. El cabello sobre su frente también era un poco más largo, los mechones centrales llegaban casi más allá de su nariz. La parte de atrás de su cabello no estaba atada en un moño limpio, sino en trenzas que luego se unían en un moño más grande alineado con la forma de su cabeza. Su armadura también era ligeramente diferente. En lugar del habitual revestimiento simple, este era más grueso, y el área del pecho tenía una punta en forma de valle que sobresalía, creciendo hacia arriba hasta su barbilla, formando un revestimiento. Sus protectores de piernas y brazos también eran claramente más gruesos y más blindados, y la falda en su mitad inferior estaba abierta, revelando sus piernas. Sus hombreras estaban cubiertas por una capa blanca con piel en la parte superior que rodeaba sus hombros y la nuca, unida a sus hombreras. Pero lo que sorprendió más a Shirou fue que parecía mayor. Más madurado. Ella era más alta, su rostro estaba un poco más definido y estaba decentemente seguro de que su pechera cambiada era para adaptarse a otro tipo de crecimiento por el que pasó. Esta era Artoria Pendragon, pero no era la que convocó en Fuyuki. Artoria. Tartamudeó, nervioso e inseguro. La expresión de Artoria rápidamente se convirtió en una leve sorpresa cuando vio a Shirou, luego sonrió bastante brillantemente. Shirou, me convocaste de nuevo, dijo antes de dar un paso adelante, estirando las manos para abrazar a su antiguo maestro y al hombre del que se había enamorado durante la guerra del Grial de Fuyuki. Artoria, dijo Shirou de nuevo, abrazándola lentamente también para devolverle el gesto, suspirando de alivio y alegría. ¿Realmente eres tú?, continuó, manteniendo el abrazo por un momento antes de alejarse. Te ves diferente. Eres más alto. La expresión de Artoria volvió a sorprenderse cuando miró la cara de Shirou, una mano moviéndose hacia su mejilla para acariciarla suavemente antes de responder. No soy el único que sufrió algunos cambios, al parecer. Shirou estaba un poco confundido por lo que ella quería decir, visible por su ceja levantada. Heracles, dijo el Servant de cabello verde mientras se acercaba al gigante berserker, sus brazos cruzados sobre su pecho, recostados contra el arnés blanco-azul que llevaba puesto, el cual dejaba al descubierto la parte superior de su pecho y sus hombros. Para que te acerques a alguien como él de esa manera, debe haberte impresionado mucho.
Berserker Red solo gruñó de nuevo y se golpeó el pecho con el puño derecho varias veces, firmando corazón. Te escucho, parece el tipo de tonto que salta a una lluvia de flechas y lanza su propio cuerpo como un escudo para los demás. Roland se unió a su conversación con una sonrisa orgullosa en su rostro. Reconozco a un idiota valiente cuando lo veo, y definitivamente está entre los 5 primeros en la lista de personas que conozco. Vaya. El peliverde habló, sonriendo lentamente por su cuenta. Entonces dime, ¿cuáles son tus pensamientos precisos sobre él? Roland simplemente HMPF antes de que ella respondiera. No le importan los honoríficos ni los rumores. No nos ve por nuestro pasado, nuestras leyendas, pero nos ve por lo que somos ahora. Puede que Heracles haya sido su enemigo, pero también fue un protector incondicional y un oponente honorable. Como tal, Shirou nunca lo vilipendió ni lo patrocinó y solo le dio el mayor respeto en todo momento, no por lo que Heracles representa en la historia, sino por quien era en el fragor del momento como adversario. Emilia Shirou no ve nombres, solo ve acciones y las recuerda por su nombre. Heracles lanzó un rugido de aprobación y se golpeó el pecho con fuerza en el área del corazón con el puño derecho. Análisis interesante. De repente vino otra voz, siendo esta de una voz femenina un poco mayor. La mujer en cuestión tenía el pelo blanco y un vestido de corsé negro, sus hombros cubiertos por un velo transparente de color negro. Una espada completamente chamuscada y visiblemente dañada colgaba de su cadera izquierda. Suena como un idealista. El tipo de payaso tonto del que todos se ríen, pero al final, es el más orgulloso y el más alto de todos. Muy bien. Saberoth Red estuvo de acuerdo antes de que su cabeza girara hacia la derecha del salón, hacia las escaleras, cuando escuchó 2 pares de escalones acercándose. Parece que estamos completos, ahora. Efectivamente, Emilia Shirou emergió de la vuelta de la esquina, con Arturia detrás de él, sus manos escondidas debajo de la capa, que giraba lo suficiente como para dejar solo el área central de su pecho y abdomen expuestos, permitiendo que sus costados quedaran bien escondidos detrás de él. Sirviente Lancer, reportándose para el deber. Arturia habló con voz monótona antes de ganarse los asentimientos colectivos de los otros Servants en la habitación. En ese caso. El peliverde habló. Estamos completos. Podemos comenzar a discutir cómo acercarnos a la facción negra tan pronto como nuestros maestros regresen. Es probable que tengamos que recurrir a escalar este lío en una guerra total. El hombre de cabello verde, siendo Archeroth Red, luego se volvió hacia un segundo hombre de cabello verde, este tenía el cabello más corto y puntiagudo y una armadura de diseño griego. Rider, me gustaría que les cuentes a Shirou y a Lanceroth Red lo que sabemos hasta ahora. Rideroth Red sonrió levemente para sí mismo y asintió. Lo tienes, pequeño rey. Archeroth Red entrecerró los ojos con molestia y suspiró ruidosamente antes de agitar ambas manos hacia afuera. Se suspende esta reunión. Puede volver a hacer lo que sea que hace. Rideroth Red luego se acercó a Shirou, junto con Berserkeroth Red. Yo. Rider habló con una sonrisa muy brillante. Jinete de Red, encantado de conocerte. Cualquier amigo y digno adversario de Heracles es un digno adversario para mí, así que no me importa presentarme por mi nombre. Así que puedes llamarme Aquiles. Los ojos de Shirou se abrieron un poco cuando escuchó el nombre, asombrado por la figura que tenía delante. Aquiles. El héroe más grande durante la guerra de Troya. ¿Así que has oído hablar de mí? Aquiles respondió con una punzada de alegría en su voz. Leí sobre la historia griega después de la guerra de Fuyuki. Dado que los héroes griegos parecen ser un tipo de servant muy favorable, decidí hacer una investigación más detallada por si acaso. Nuestra última guerra tuvo 3, después de todo. Heracles, Medea y Medusa. Escuchar el nombre de Medusa hizo que la expresión de Aquiles se desplomara un poco. Medusa fue considerada probablemente como el antihéroe más trágico o el villano absoluto, según la perspectiva que adoptes, por lo que Aquiles sentía una gran simpatía por ella. Al igual que con Medea, pensó que Medea sucumbió conscientemente a sus males internos al final, cuando causó la muerte de Jason. Esas 2 mujeres en particular estaban sujetas a interpretaciones, y Aquiles fue bastante blando con sus casos particulares. Vio un poco de sí mismo en ellos, personas trágicas que cayeron en su oscuridad interior debido a un gran dolor combinado con circunstancias que no podían cambiar, pero que aún lamentaban. Te entiendo, Emilia Shirou. Aquiles respondió antes de suspirar. Bueno, fue una idea inteligente investigar un poco sobre la historia griega. Nuestros héroes también son poderosos y numerosos. En serio.
Shirou comentó con una risa nerviosa. Podrías hacer una lista completa de los 100 mejores usando solo nombres griegos, excluyendo los dioses y los titanes. Es una locura la cantidad de figuras memorables que existen. Solo la guerra de Troya tuvo más héroes de los que podría contar con ambas manos. Tanto Aquiles como Heracles sintieron un gran orgullo por el comentario, al escuchar que sus hogares fueron recordados con tanto cariño por la nueva generación. Casi todos los héroes, y en particular todos los héroes de la historia de Grecia, quieren pasar a la historia para siempre. Muchos héroes significa muchas razones para estar orgullosos, al menos para ellos dos. Pero, maldita sea, comenzó Aquiles de repente, burlándose ligeramente. Desde que ganaste la última guerra del Grial, significa que venciste a Heracles. Y por la forma en que te trata, tengo una razón para creer que luchaste contra él tú mismo, y no dejaste que tu servante hiciera el trabajo. Heracles rugió con orgullo ante ese comentario y sonrió ferozmente a Shirou, firmando una aprobación total. Shirou notó esto y se rió ligeramente para sí mismo como resultado. Todo lo que hice fue crear un arma para derrotarlo. Estaba tan al límite que ni siquiera podía levantarla sin sabe, me refiero a la ayuda de Lancer en ese entonces. Decir a... Aquiles de repente se quedó sin aliento al escuchar la respuesta de Shirou. ¿Quieres decirme que tu Lancer también estuvo en la guerra anterior? Tu Lancer, esas palabras hicieron que Artoria sonriera levemente. Le hizo recordar esa noche cuando ella y Shirou tuvieron su primer beso juntos. Sí, Shirou respondió nerviosamente. Pensé, en la guerra anterior, ella era una saber, TCH. Parece que tú y esa linda chica no pueden mantenerse separados. Aquiles bromeó un poco, haciendo que tanto Shirou como Artoria se sonrojaran en respuesta. Artoria se recuperó rápidamente antes de asentir levemente. Parece que sí, pensé que no estoy más que orgulloso y feliz de luchar a su lado una vez más. La expresión avergonzada de Shirou cambió a orgullosa y sonrió brillantemente en respuesta. Luego decidió volverse hacia su servante y tomar su mano. Ven, Lancer. Podemos hablar con caras amigables cuando queramos. Quiero explorar la ciudad un poco y comer algo. Artoria asintió levemente y tomó su mano, despidiéndose de Rider Red y Berserker Red por ahora. Una vez que la pareja salió de la iglesia, Aquiles se puso muy serio cuando se enfrentó a Berserker. ¿También lo notaste? Heracles gruñó de acuerdo, sus ojos nunca abandonaron la dirección en la que se dirigieron Shirou y Artoria. ¿Tienes alguna idea de qué podría ser exactamente? Este maná, no se sentía humano. Se sentía como un servant, casi. Le pasó algo que no puedo explicar del todo, pero se siente familiar, casi. Heracles gruñó una vez más, pero esta vez como un no a la pregunta ya que tampoco sabía qué era. El berserker solo podía adivinar, y tampoco podía formular exactamente sus palabras debido a su mejora de locura. De cualquier manera, alguien debería vigilarlo. Si confías en él, entonces yo también, pero eso no servirá para los demás. De todos modos, deberíamos volver con Assassin e informar. Su mal genio será mi final, bromeó con una gota de sudor antes de que él y Heracles se desmaterializaran. Shirou, Artoria dijo de repente antes de detenerse. Dado que eres un maestro más apropiado esta vez, puedo desmaterializarme en mi forma espiritual. Aparecer con una armadura tan pesada será desagradable para el público, sin mencionar que podría atraer la atención de civiles inocentes. Lo único que tú, hasta donde recuerdo tus payasadas de la última guerra, haré todo lo posible para evitarlas. Tienes razón. Dijo Shirou, sonriendo levemente mientras miraba a los ojos de Artoria antes de que ella se desmaterializara, siguiendo a Shirou en forma de espíritu por ahora. Entonces, comenzó Artoria, comunicándose telepáticamente con Shirou a través de su enlace maestro-servidor. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Shirou suspiró ligeramente antes de devolver sus recuerdos a la guerra del Grial de Fuyuki. Más de 3 años ahora. Artoria también suspiró para sus adentros. Tanto tiempo, ella lamenta cada segundo que no pudo pasar con él. 3 años es mucho tiempo. Muchas cosas podrían haber pasado para entonces. Empezó a intentarlo e inició una conversación más profunda. Te sientes mucho más fuerte y también has crecido un poco. ¿Has entrenado todos los días? Shirou, que comenzó a caminar un poco más rápido hacia el centro de la ciudad, asintió para sí mismo. Sí. Pero no fue fácil. No tener ningún sirviente para luchar fue relajante ya que mi progreso no requería que casi muriera. Pero tampoco tenía algo con lo que estar a la altura.
Lo más cerca que estuve de probar mis habilidades, luchaban contra magus que me estaban persiguiendo, pero no eran un gran desafío, y no pretendo sonar arrogante cuando digo eso. No lo haces, intervino rápidamente Artoria antes de tararear en su mente. Me complace mucho escuchar que has progresado tanto, que los magus son un pequeño desafío para ti. No podría estar más orgulloso de ti, mi amor. Este comentario hizo que Shirou se sonrojara mucho, ya que no esperaba que ella lo llamara tan íntimamente. Estaba acostumbrado a que la llamaran Escabar, así que eso era completamente nuevo. Artoria pareció haberse dado cuenta y se rió levemente dentro de su mente. Te extrañé, Artoria. Shirou luego respondió, habiéndose compuesto ya y sonriendo con desprecio para sí mismo. No hubo un solo día en el que no pensara en ti. Me enseñaste una lección valiosa y griega. Te convertiste en mi persona más preciada. Si Shirou pudiera ver a Artoria en este momento, vería que se estaba sonrojando tanto que su rostro se nubló fácilmente con lo rojo que estaba. Te volviste bueno con las palabras, respondió ella, haciendo todo lo posible para que su vergüenza no se notara. Bueno, una de las muchas cosas que aprendí de ti. Shirou la felicitó con una pequeña risa. Tu antigua forma de hablar ayuda a ser sincero cuando se trata de sentimientos. Últimamente he tenido cada vez menos problemas para ser abierto con mis pensamientos. Hay tantas cosas, pequeñas y grandes, que te debo. Tendrá tiempo suficiente para contarme todo. Confío en nuestra segunda serie de victorias. Artoria proclamó con orgullo. Shirou asintió con la cabeza en respuesta, estando de acuerdo con ella, antes de girar para dar la vuelta a la esquina de una calle y dirigirse hacia lo que parecía ser las afueras de la ciudad, donde se encontraba un pequeño parque con algunos bancos y un camino hacia el bosque inmediato al lado sur de la ciudad. Shirou fue a uno de esos bancos y se sentó, mirando hacia arriba para ver que el sol comenzaba a ponerse y la gente desaparecía dentro de sus casas. Nunca estuve realmente fuera de mi isla en Gran Bretaña, por lo que nunca pude ver otras tierras. Artoria comenzó a hablar, pudiendo contemplar el paisaje en su forma espiritual, y dejó escapar un suspiro de alegría. Nunca imaginé que una puesta de sol pudiera verse tan maravillosa en otro lugar que no sea Camelot. Shirou miró hacia el sol y vio que estaba desapareciendo detrás de dos pequeñas colinas, lo que le daba un brillo y un contraste únicos y hermosos. Era casi como si uno pudiera ver la línea entre el cielo y la tierra. Muy bien, Shirou estuvo de acuerdo antes de cerrar los ojos para recostarse. No siento gente cerca. Creo que puedes materializarte de nuevo. Artoria hizo lo mismo e hizo exactamente eso, reapareciendo ante Shirou antes de sentarse justo a su lado. Su armadura resonaba ligeramente contra sí misma desde la posición cambiada. Inmediatamente se inclinó hacia él y apoyó la cabeza contra la de él antes de que ambos sonrieran con los ojos cerrados. Se siente bien tenerte en mis brazos otra vez, dijo Shirou mientras deslizaba un brazo alrededor de su hombro para acercarla un poco más antes de que su mano descansara en su cadera, lo que provocó que Artoria se sonrojara un poco. Se siente bien tener tus brazos sobre mí otra vez, respondió dulcemente, casi como una niña, lo que hizo que Shirou se riera un poco de lo lindo que era. Los dos disfrutaron de su pequeño momento romántico mientras el sol desaparecía por completo detrás de la colina. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, ambos abrieron los ojos y se levantaron, su atención aguda. Omi. De repente llegó una voz bastante profunda y tranquila. De la nada, las flores de repente comenzaron a flotar, ya sea como pétalos singulares, capullos o incluso la flor entera con el tallo sobre ellos. A pesar de ser diferentes tipos de flores, a saber, tulpines, rosas, lirios y orquídeas, todas tenían exactamente el mismo tono rosado. Todas estas flores formaron un pequeño tornado a unos 50 metros de distancia de la pareja antes de disiparse nuevamente, revelando a un hombre parado en su ubicación de repente. Este hombre era muy alto, 6'2 a 6'4 por lo que parece, pero también era muy delgado. Llevaba una túnica blanca en blanco que cubría todo su cuerpo, una pequeña capa negra que colgaba de su espalda apenas llegaba a lo largo de toda su espalda. Su cabello era un caos absoluto de colores, desde verde, rojo, azul y amarillo, aparentemente rociados al azar a lo largo de cada mechón. Sus ojos eran igualmente un lío de colores. Esclerótica rojo sangre, iris blanco y pupilas doradas. Las mangas de su túnica cubrían incluso sus manos, que colgaban a los costados, lo que subrayaba aún más esta apariencia ya apremiante de una especie de mago. Lanzador de Black, supongo. Artoria adivinó antes de sacar su lanza, escondida en el aire para que no la identificaran de inmediato. Por supuesto que lo soy.
¿Y tú debes ser Lancer of Red? Caster preguntó de vuelta con una astucia engreída. Artoria de repente comenzó a temblar un poco. Shiro, el pelirrojo en cuestión, levantó una ceja y se volvió hacia ella. ¿Sí? Artoria luego levantó la cabeza lo suficiente como para revelar esa obvia sonrisa falsa que tienen las personas cuando están muy enojadas, la mano que sostenía la lanza temblando en pura sed de sangre. Me recuerda mucho a Melin. Permiso para deshacerme de él de inmediato. ¿Es Melejón? Caster luego preguntó mientras se reía a la ligera. ¿Así que sabes el nombre de mi alumno? Alumno. Artoria pensó cuando de repente se puso extremadamente seria. Sabía, probablemente más que nadie, lo poderoso que era Melin. Incluso si era una broma o un farol, la mera idea de ser comparable, y mucho menos por encima de Merlin en términos de poder, era algo que debía tomarse muy en serio. No te creo. Conozco a Merlin, y por lo que me dijo, fue dotado desde su nacimiento. Hijo de una princesa del actual Gales conocido, y un incubus que vaga entre la tierra y la luna, lo sé. Caster of Black terminó antes de que algunas flores volaran por su mano izquierda, alineándose antes de que brillaran en una luz tenue, convirtiéndose en una espada, que Caster of Black luego agarró. ¿Conoces la identidad de esa princesa de la tierra ahora conocida como Gales? Ante esta pregunta, Artoria comenzó a ser más cautelosa. Este tipo de pregunta es retórica por naturaleza, solo se hace si uno ya sabe la respuesta. Y su sospecha era cierta. Un descendiente del rey Yeu Gifes de Gales, a quien ayudé a ascender al trono durante mi mejor momento. ¿Ayudaste al rey Yeu? Artoria repitió con una gran cantidad de escepticismo en su voz, preparando su lanza sagrada, Rongominiat, para atacar. Muy bien. Dar esta información probablemente también significa que ya has deducido mi identidad. Caster of Black respondió, ganándose un único y lento asentimiento de Artoria. Entonces sabes que te será muy difícil vencerme. No es imposible, ya que no manejo esa arrogancia como lo hace tu típico rey, pero haré todo lo posible para que sea lo más difícil posible. Prepárate, conocido de Merlin. Caster luego habló. Shiro, Artoria habló, ganándose la atención de su maestro una vez más. Si este hombre es quien creo que es, tenemos que retirarnos por ahora. Necesito que lo mantengas a raya y lentamente nos acerques a la iglesia. Los otros maestros ya deberían estar regresando y tendrán a sus sirvientes a su lado. Tenemos que evitar luchar contra este hombre a toda costa. Entendido, dijo Shiro e inmediatamente proyectó un arco largo similar al que usó Archer Emilia durante la guerra del Grial de Fuyuki. Preparó algunas flechas y las disparó todas a Caster of Black, apuntando a puntos no letales para incapacitarlo, como sus rodillas. Caster of Black, por supuesto, los detuvo o esquivó con su brazo derecho y la espada que sostenía mientras usaba su brazo izquierdo para agitarlo en meticulosos conjuntos de movimientos, haciendo que más de esas flores rosadas flotaran y comenzaran a acumularse. Esas flores flotaban inofensivamente al principio, pero de repente aceleraron tan rápido que perforaron objetos sólidos como una bala. Shiro y Artoria se vieron obligados a evadir cuando las flores atravesaron todas las flechas de Shiro, demostrando que tenían la capacidad de volverse más duras que el material proyectado por Shiro, incluso con refuerzos agregados. Yeu magenta. Caster habló, causando que las flores de repente se volvieran de un tono más profundo de rosa, particularmente magenta. Flotaron más alto en el aire antes de que repentinamente florecieran, el polen comenzó a engullir el área. Shiro y Artoria sabían que esto no era bueno, pero el área que cubrían las flores era demasiado grande, demasiado rápida y no tenían oportunidad de escapar de la gran cantidad de polen. De repente, ambos cayeron de rodillas, una debilidad repentina se apoderó de ellos. Sorprendido, ¿lo tomo? Caster of Black preguntó mientras arrojaba la espada a un lado antes de agitar ambas manos, la izquierda hacia adelante mientras que la derecha giraba alrededor de él, luego se abrió para pararse directamente sobre su lado derecho, su pose la de alguien que está esperando un abrazo. Las flores entonces se concentraron sobre el par y el polen comenzó a ser mucho más espeso y concentrado. Las flores son algo hermoso. Tan puras, tan llenas de vida y de la belleza que encierra. Son la fuente del ciclo de la naturaleza. Nacen, crecen, envejecen, crean nuevas flores que continúan el ciclo. Mi hechicería me permite controlar la vida dentro de mis flores. Ese polen al que estás expuesto le da a mis flores más vida al quitártelo. Constantemente, tu fuerza vital es succionada hasta secarse, empoderando a mis flores. Lo que fortalece la sanguijuela de vida aún más.
como el propio crecimiento. Lento al principio, pero exponencial hasta que alcanza su punto máximo con tu muerte. ¿Qué demonios? Un oponente tan fuerte tan pronto. Shirou maldijo mientras lentamente se obligaba a ponerse de pie. Apretó los dientes, tratando de mantenerse fuerte, sin rendirse. Entonces, algo lo golpeó de repente, un pensamiento. Alcanzó a Artoria y la ayudó a superar la debilidad. Dijiste que tus flores absorben Life Force, ¿verdad? Pero nunca dijiste nada sobre mana. Artoria entendió de inmediato y preparó su lance, apuntándola directamente a Caster of Black. Su lance preparó un poderoso Mana Burst. Lo que significa que solo nos estamos debilitando físicamente. Shirou agregó antes de comenzar a proyectar una gran cantidad de armas sobre ellos y las flores, espadas delgadas y puntiagudas apuntando hacia abajo, perforando las flores una por una. Si el material regular no dañó las flores, entonces el material más pesado y resistente lo hizo. Pensó que drenó mucho más maná de él, visible por su expresión debilitada que de repente empeoró mucho, pero la tarea se hizo porque la cantidad de polen disminuyó poco a poco. Poco hasta que la vida que les extraía fuera manejable. Artoria, sintiéndose lo suficientemente segura como para cargar hacia adelante, asintió hacia Shirou, quien se arrodilló antes de cargar hacia adelante, su lanza disparando una poderosa ráfaga de energía pura directamente a Caster, quien la evadió convirtiendo su propio cuerpo en flores que brotaron del camino. Caster of Black reapareció repentinamente justo al lado de Artoria, las flores se acumularon junto a ella para moldear su forma, y clavó su hoja en su pierna, directamente a través del tendón de la corva, causando que ella gritara de dolor por una fracción de segundo. Desapareció de nuevo y reapareció una vez más al otro lado de ella, usando otra cuchilla formada por las flores para clavarla horizontalmente a través de su abdomen. Luego desapareció por tercera vez justo detrás de ella, su mano izquierda alrededor de su rostro para cubrir sus ojos mientras su mano derecha clavaba una tercera hoja a través de su torso, justo debajo de la segunda hoja, creando una cruz con las espadas que estaba clavada en su cuerpo. Los 3 golpes se realizaron en una fracción de segundo, tan rápido que Shirou apenas registró lo que sucedió hasta que Caster of Black dejó de moverse, revelando que Artoria fue perforada por 3 cuchillas. Artoria. Shirou gritó, pero de repente se sintió mucho más débil por el drenaje de maná. Oh, no te preocupes. Ella no morirá por estas heridas. Caster of Black habló antes de comenzar a desaparecer una vez más. Esto fue solo una advertencia. Soy demasiado rápido para ti y sé perfectamente cómo pelear contigo. Sin embargo, como he descubierto tu identidad, no puedo matarte. Esa será la tarea de nuestro saber of Black. Disfruto presenciar el desamor y jugar con el destino de las personas, así que solo organizaré tu enfrentamiento por el bien de mi diversión. Te veré, rey de los caballeros. Con esas palabras, Caster of Black desapareció por completo, sin volver a aparecer por lo que parece. Shirou confirmó además que se había ido debido a que todas las flores murieron repentinamente y cayeron al suelo sin causar daño, y el polen desapareció casi de inmediato. Artoria, herida por 3 cuchillas clavadas en ella, cayó al suelo, tosiendo un poco de sangre antes de sacarlas lentamente en el orden en que fueron insertadas en ella. Tuvo que empujar la tercera hoja por la punta de la hoja que sobresalía de su abdomen debido a que no podía llegar detrás de ella lo suficiente como para agarrar su mango. Una vez hecho esto, tosió un poco más de sangre y cayó al suelo por completo. Artoria. Shirou volvió a gritar antes de levantarse lentamente lo suficiente como para caminar hacia ella, arrodillándose a su lado antes de concentrarse en canalizar a Avalon dentro de sí mismo, colocando ambas manos contra su estómago para tratar esas heridas primero. Si bien Shirou no podía usar magia curativa, aprendió en los últimos 3 años cómo proyectar el factor curativo de Avalon en otros cuerpos orgánicos, usando su energía innata para estimular la regeneración. Y, de hecho, sus manos comenzaron a brillar con una luz muy tenue, a lo que siguió el cierre visible de las heridas de Artoria, pero el daño en su equipo permaneció por un momento. Se restauraría solo, pero no de inmediato, como recordaba Shirou. Maldito sea, Artoria escupió mientras se movía para sentarse de repente. Shirou la ayudó poniendo una mano en su espalda para empujarla un poco. Lo siento, Artoria, no pensé que actuaría tan rápido. No estaba preparado. Tonterías, respondió Artoria antes de moverse para ponerse de pie, Shirou a su lado, sosteniendo su brazo debajo de su cabeza para ayudarla a salir. Hiciste lo mejor que pudiste.
Ambos no podíamos saber que él usaría un truco tan barato, ni podríamos saber que sus flores podrían vencer tus flechas. Aún así, luché en una guerra del Grial antes. Debería haber sabido mejor que contenerme, debería haber usado cada Alborgorump. Shirou, intervino Artoria antes de que de repente aplastara sus labios contra los de él para callarlo, tomando al pelirrojo completamente por sorpresa. Ella mantuvo el beso por un momento antes de alejarse. Sobrevivimos, aunque solo fuera por su capricho. La próxima vez lo harás mejor, así que no te culpes por eso es algo que me enseñaste, ¿no es así? Shirou sintió que la fuente de su vergüenza cambió, de sentir que había defraudado a Artoria, a sentirse como un hipócrita. Era cierto, le enseñó a Artoria a no dejarse agobiar por su pasado y pasar a nuevas oportunidades, pero aquí estaba, castigándose por esta pelea. Sacudió la cabeza y se golpeó la cara con ambas manos antes de dejar escapar un suspiro. Lo siento, Artoria, disculpa aceptada. Dijo en un tono simplista antes de soltar su brazo de sus hombros y cabeza, parándose sola, sosteniendo su torso. Ambos estaremos bien, dijiste que tenías una idea de quién es él, ¿verdad? Shirou luego comentó, cambiando el tema para tratar de olvidar la pelea en sí y enfocarse en el enemigo. De hecho, si dijo la verdad, entonces solo puede haber una identidad que podamos asignarle. Entonces, ¿quién es él? Artoria dejó escapar un fuerte suspiro antes de recordar la leyenda detrás de su nombre. Su nombre es Gwydion Fardon. Shirou comenzó a pensar por un momento, pero no resultó nada. Nunca se metió en la historia inglesa más allá de Camelot, por lo que funcionalmente no tenía ni idea de este nombre. Artoria vio su expresión y explicó. En la historia de Gales, unos siglos antes de Camelot, existía un rey llamado Macfab Matoni, de quien se decía que enfrentaba una muerte segura a menos que se uniera a las peleas en la guerra o descansara a sus pies en el regazo de una virgen. Este mago lo engañó convenciéndolo de ir a la guerra, de modo que cuando regresó, su virgen fue desflorada por el hermano de Gwydion, prometiéndole una muerte segura, por lo que el rey hizo que este mago, después de castigarlo, buscara una nueva virgen para tomar sus pies. Como un descanso, a lo que Gwydion sugirió a la hermana del rey, Arianrhod, quien dio a luz a un niño después de que se probara su virginidad a través de la magia. El niño nació de la magia, y como tal, Arianrhod conservó su virginidad. Después de que este niño murió unos años más tarde, Arianrhod corrió avergonzada a sus aposentos. Las leyendas dicen que en su camino, algo se le cayó, Gwydion lo recogió, lo envolvió y lo colocó dentro de un cofre. Unos días después, los gritos de un niño surgieron de este cofre, los gritos del niño que luego se convirtió en el rey Yeoyaudifes, a quien Gwydion crió y protegió, incluso resucitándolo de la muerte después de una conspiración para matar a Yew. Wow, eso suena. Shirou no sabía exactamente qué decir, aparte de esa es una especie de historia jodida, ¿por qué tanta obsesión con las vírgenes? Esta pregunta completamente comprensible hizo que Artoria se riera a carcajadas para el contenido de su corazón. Nunca antes se había reído ni siquiera cerca de esto, pero cuando Shirou está tan inconsciente como esto, era tan lindo que no podía guardarlo para sí misma, para consternación de Shirou, quien solo hizo un puchero de vergüenza. Tu pregunta es justa, pero las maldiciones son extrañas. Matt fue maldecido para morir a menos que descanse sus pies en el regazo de una virgen, así que hasta que pudiera otorgar su trono a un sucesor, tenía que seguir con vida. Quien lo maldijo lo hizo tan específico por una razón destinada a ser abusada. No haces este tipo de especificación a menos que quieras permitir que los enemigos hagan uso de ella. Pero aún así, Gwydion es raro, comentó Shirou después, ganándose los asentimientos aprobados de Artoria. Por lo que dijiste, es un embaucador, por lo que probablemente tenga capas y capas de planes sobre qué hacer y cómo lidiar con nosotros y sus otros aliados para asegurar el Grial para sí mismo, sin mencionar que es un mago realmente poderoso. No me gusta esto en absoluto, las leyendas dicen que es capaz de crear nacimientos vírgenes con sus flores, por lo que se sugiere fuertemente que en realidad fue el padre de Yew. Lo que, si su información es cierta, lo convertiría en el ancestro biológico de Merlín. Muy bien. Podría explicar el origen de los poderes de Merlín. Muchos magos en la antigua Bretaña heredaron sus poderes en lugar de que les enseñaran o les dieran. Merlín me dijo que tenía sus habilidades, sobre todo su clarividencia y profecías, desde su nacimiento. Cuanto más pienso en ello, cuanto más sentido tiene, especialmente porque la magia de Merlín también se maneja alrededor de las flores. Shirou y Artoria dejaron escapar suspiros simultáneos de leve molestia.
Este fue un desarrollo complicado y, a falta de mejores palabras, jodido con el que tuvieron que lidiar. Así que el primer paso fue informar a sus aliados. Deberíamos volver a la iglesia, que todos sepan que conocemos el verdadero nombre de Casteroth Black. Dijo Shirou, a lo que Artoria asintió antes de desmaterializarse. Los dejaste vivir. Darnik Preston y Millenia estaba absolutamente furioso. Esperaba muchas cosas de su servant, Casteroth Black, pero no que perdonara a un servant al que podía matar perfectamente. Pero por supuesto. No era mi lugar matar al enemigo Lancer. Gwydion simplemente replicó con un aburrido encogimiento de hombros mientras miraba a Darnik, que estaba de pie junto al trono. Silencio, los dos. La voz del ocupante del trono habló. Esta servante era una mujer que estaba vestida con ropa muy extravagante que brillaba en rojo y blanco, un vestido de moda que al mismo tiempo era revelador y modesto, dependiendo de hacia dónde se dirigiera la mirada. Tenía el pelo largo y rubio, atado a dos coletas que le caían por detrás de la espalda. Sostenía una copa dorada con vino en la mano y bebió un sorbo antes de dejarla a un lado en el reposabrazos. Caster. Espero una explicación completa de por qué perdonaste al enemigo. Te creo cuando dices que no era tu lugar matarla, pero deseo saber por qué. Gwydion simplemente asintió con la cabeza y se inclinó con respeto antes de hablar. Debido a que ella y nuestro Saberoth Black tienen una historia cercana que deseo ver resuelta. Llámalo el proyecto de la pasión de un tramposo. El caos que podríamos crear con el choque de esos dos abriría muchas oportunidades. Particularmente separando a Master de Servant. ¿De qué me he dado cuenta de que Lancer of Red's Master es todo un puñado? Posee una magia de proyección muy avanzada y se destaca en el combate a distancia, mientras que Lancer puede atacar a los enemigos de frente, lo que los convierte en un dúo muy poderoso. La ocupante del trono pareció interesada en la respuesta y se inclinó hacia adelante. Entonces habla. ¿Cuál es el nombre del Lancer? Tu estrategia se basa completamente en conocer la relación precisa entre Saberoth Black y Lancer of Red. Casteroth Black asintió con la cabeza y giró la cabeza hacia la derecha, donde vio a un caballero específico con armadura gris y roja en posición de firmes. Él solo le sonrió a sabiendas antes de volverse hacia el ocupante del trono. Arthur Pendragon, rey de Camelot y caballero de la mesa redonda. Como si estuviera en Queue, Saberoth Black apretó los dientes, su expresión hablando de asesinato sangriento. Padre. Muy bien, Saber. Caster respondió antes de volver sus ojos hacia el caballero rubio una vez más. Creo que ustedes dos están muy atrasados para una discusión muy íntima sobre la paternidad y la perdición de Camelot. ¿Qué dices? Saberoth Black, Mordred, apretó los dientes con más fuerza, hasta el punto en que a Darnik le preocupaba que se limaría los dientes. Luego se acercó al tramposo mago y apuntó su espada hacia él. Me señalarás el camino, y luego te mantendrás fuera de él. Padre es mío. Permiso concedido, Saber. Dijo el ocupante del trono antes de girar la cabeza hacia Darnik. En otro asunto, ¿está listo el maestro de Rider? Oh sí. Entonces dijo Darnik. Este homúnculo es muy especial, más allá de todo lo que hemos visto antes. Cuando pensamos que despertó prematuramente, asumimos un mal funcionamiento, pero en realidad fue un gran éxito, una mutación única en sus genes. Ha desarrollado sensibilidad y empatía en una escala nunca antes vista en ningún homúnculus. Y su aceptación del circuito mágico es asombrosa. Su cuerpo no ha rechazado ni uno solo de los 3 implantes que ha sugerido. Bien, respondió el ocupante del trono. Sin embargo, Darnik tenía algunas preguntas. ¿Pero cómo supiste que el homúnculo no rechazaría los implantes? La mujer suspiró en voz alta antes de agitar juguetonamente la copa con el vino en la mano. Me especialicé en la anatomía humana. En mi época, pude hacer un veneno de prácticamente cualquier cosa gracias a mi conocimiento inigualable del cuerpo humano. Como resultado, fui el asesino más perfecto de la historia, y no uno de mis asesinatos se remontan a mí porque sabía exactamente cómo administrar qué a qué cuerpo para crear una circunstancia en la que tenía la coartada perfecta. Como tal, mi conocimiento del cuerpo humano, incluso uno artificial, supera con creces cualquier cosa de la humanidad moderna. Esta fue una de las muchas razones por las que el emperador Nerón se hizo amigo mío. Tan asombrado por mi conocimiento y mi voluntad de usarlo para el mayor bien de Roma, se me dio pleno reinado para hacer lo que quisiera, y hacer lo que quisiera, seguro. Mis experimentos fueron vastos y fructíferos, y mi entendimiento hace mucho que trascendió a la humanidad.
Te verás impresionado por mi conocimiento de Homunculus Anatomy unas cuantas veces más a lo largo de esta guerra, así que haz lo que te digo y tu ejército de baterías de maná será más fuerte que cualquier cosa que este mundo haya visto jamás. Por supuesto. Nada menos que esperar de uno de los amigos más cercanos y leales de Nero. El 5 emperador realmente tenía buen ojo para las cosas buenas. Darnik respondió con un cumplido. Permitiré este desvergonzado lamebotas tuyo por ahora. La mujer respondió, haciendo que la expresión de Darnik se volviera repentinamente más seria. Pero no pruebes tu suerte. Solo soy el marcador de posición de este trono hasta que Lancer regrese de su entrenamiento con Archer. Así que te recomendamos que no me trates como a la realeza. Mi lugar siempre estará a los pies de Nero, un asesino para el emperador, un soldado de los reyes a los que sirvo, no un rey yo mismo. Darnik tragó saliva y asintió con la cabeza, inclinándose con respeto. Entiendo. Tendré más cuidado con mis transgresiones. ¿Más cauteloso? Será mejor que no haya ninguno en absoluto. Despedido. Cuando Darnik salió del salón del trono, la mujer miró hacia Gwydion y Mordred, quienes parecían estar bastante amistosos entre sí, probablemente debido a que Gwydion realmente disfrutaba de su pequeño plan de querer ver a Lancer of Red y Saber of Black matarse entre sí. Un ataque de angustia y dolor. ¿Qué pedazo de mierda más sádico es?